en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mujeres. Bueno, yo quisiera empezar la predica de hoy con una encuesta. Entonces, si tú votarías que sí, tú levantas la mano. ¿Listo? Entonces, ¿quién aquí votaría para que todo el sufrimiento del mundo no existiera o desapareciera? Wow, creo que casi 100%, como un 90%. Y eso sería increíble, ¿no? Porque con eso desaparecerían las guerras, el hambre, los abusos, ¿sí? Las enfermedades. Sería un mundo perfecto, ¿verdad? O sea, ¿será que sería un mundo perfecto? Porque también, mujeres, no existirían ni matrimonios, ni relaciones cercanas. Porque cuando nos relacionamos, ¿no?, cercanamente con alguien, hay dolor, ¿sí? ¿Sabe que no existirían también hijos? Porque para dar la luz duele. ¿Sí me entiendes? O sea, nadie acá tendría hijos, o sea, nadie estaría casado, nacidos. Pero también, mujeres, no existirían deportes. Para que uno pueda estar fit, jugar, ¿no? Eso requiere sufrimiento físico del entrenamiento. ¿Saben que también no existirían profesionales de ningún tipo? Porque estudiar causa sufrimiento también, ¿verdad? ¿Quién acá ha sufrido en la nacional? No hubiera ese edificio, nadie hubiera construido porque sufrieron para aprender a construir. No hubiera nada, no hubiera odontólogos. ¿Cuál es el punto, no? Importante, no existiría gastronomía. Porque los que cocinan se queman, se cortan. Pero, mujeres, más importante que todo, no existiría perdón ni salvación, porque Cristo tuvo que sufrir para darnos perdón. ¿Y cuál es el punto de todo eso, hermana? Si nosotros quisiéramos no sufrir, ¿verdad? Nadie les gusta sufrir. Pero hay algunos sufrimientos que son necesarios y de hecho son provechosos para nosotros. Pero principalmente espiritualmente, yo quisiera hablar, Dios tiene un propósito con el sufrimiento en nuestras vidas. Y Él permite por un bienestar a largo plazo. Como dice el dicho, ¿no? Famoso, si la vida te da limones, haz limonada. ¿Qué significa este dicho, no? Es que podemos sacar algo bueno de algo malo. Entonces, hoy veremos 3 puntos, o sea, 3 cosas buenas que podemos aprender si sufrimos con Dios, ¿amén? Por eso el título es, si Dios te da limones, haz limonada. Si Dios te da limones, haz limonada. Un gran ejemplo de sufrimiento en las Escrituras, y es un sufrimiento colectivo, es de la esclavitud de los israelitas en Egipto. Para quien no sabe, el pueblo de Israel fue esclavizado por los egipcios por aproximadamente 400 años. ¡Wow! Mucho tiempo. Ellos eran obligados a realizar trabajos pesados, como hacer ladrillos y edificaciones para el faraón, hacer ciudades, pero también trabajar en el campo. Ellos eran oprimidos con mucha dureza y aparte de eso, para mí el mayor sufrimiento que ellos tuvieron que sufrir como esclavos es que ellos fueron obligados a arrojar en el río sus hombres recién nacidos, o sea, sus bebés varones recién nacidos. ¡Wow! Mucho sufrimiento, ¿verdad? Y vamos a ver en Éxodo 2 qué pasa con este pueblo. Vamos a Éxodo 2, vamos a ver varios versículos en Éxodo, ¿eh? En Éxodo 2, 23 al 25. Dice así. Éxodo 2, 23. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. ¡Wow! Yo no sé, mujeres, pero ustedes ya han, como dice acá, gritado desesperadas de dolor. No muchas, ¿no? De nosotros, algunos sí, no muchas. Pero por el punto, acá vemos la intensidad del sufrimiento que ellos tenían. Ellos gritaban a Dios de dolor.
Y lo increíble es que Dios los escuchó. Y podemos, ¿no?, aprender acá que Dios escucha a nosotras y nuestro sufrimiento, ¿ven? Que es algo increíble. Pero el punto acá es que Dios envía a Moisés para rescatarles, ¿sí? Como dice acá, versículo 25, Dios se fijó en ellos y los tomó en cuenta. Y luego Él elige un hombre, Moisés, para hablar con el faraón y poder libertar el pueblo. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Después que Moisés habla con el faraón. Vamos acá en Éxodo 5. Contigo, Caro. Contigo. Vamos a leer acá la respuesta del faraón cuando Moisés le pide liberar el pueblo. Éxodo 5, versículo 6 al 9. Dice así: ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. ¡Wow! Entonces, cuando Dios interviene para rescatar el pueblo, ¿qué pasa? Más sufrimiento, ¿sí? El faraón se enoja y empieza a tornar su trabajo aún más pesado. Y quería, ¿no?, preguntarles, ¿por qué Dios permite este sufrimiento? Y vamos a ver 3 puntos hoy, ¿amén? De por qué Dios permite sufrimiento. Punto número 1, para crecer en fe. Para crecer en fe. Acá mismo en Éxodo 5, vamos a leer versículo 22. Bueno, después que pasa todo eso, ¿no?, que el faraón oprime aún más a los israelitas. Mira lo que pasa. Versículo 22. Moisés se volvió al Señor y le dijo: ¡ay, Señor! ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para liberarlo. ¡Wow! Mira el corazón de Moisés, ¿no? Él estaba muy angustiado porque las cosas empeoraron. Mira la respuesta de Dios. El Señor le respondió: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vaya. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Versículo 7. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. ¡Wow! Esa escritura Dios le habla a Moisés del por qué él permitió ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque los israelitas aún no reconocían a él como su Dios. Porque aunque ellos eran el pueblo elegido de Dios, el pueblo aún no había elegido a Dios para ser su Dios. Y él dice: ¿sabes qué? Solamente en una situación muy difícil ustedes van a creer que fue por mi mano que yo les saqué. Porque si no, ellos iban a pensar: no, fue la suerte, o fue Moisés, o el faraón se compadeció, cambió su corazón, ¿sí? Y en el versículo 7 habla bien claramente, ¿no? De esta manera, así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. En nuestras vidas, mujeres, Dios permite situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que podamos ver milagros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es muy incrédula. Muy fácilmente cuestionamos a Dios, cuestionamos su existencia, cuestionamos su amor, ¿sí? Y como Dios sabe que necesitamos fe para ser salvas, por su amor, Él nos pone en situaciones donde solo resta nuestra fe. No hay más nada que podamos hacer aparte de creer. Y para que podamos ver un milagro, hay que haber una necesidad antes, ¿sí? Los milagros son resultados de la obra de Dios en el sufrimiento. Y quería que pensaras, mujer, hoy. Piensa en tu fe. Piensa que tu fe ha sido formada cuando tú estabas en situaciones de sufrimiento, ¿verdad? Porque ahí tú pudiste escoger a Dios como su Dios. Mira lo que pasó también con el ejemplo de Job. En Job, vamos a Job 42. Bueno, ¿quién no conoce Job?
Job sería el hombre más azarado del mundo. Le pasó de todo, como en un mismo día él perdió todos sus hijos, murieron en un desastre. Él perdió todo su ganado, toda su riqueza y todo su cuerpo se llenó de llagas. O sea, tuvo una enfermedad horrible. Y Dios permitió él pasar por todo ese sufrimiento. Él habla con Dios, él ora, él tiene una comunión con Dios. Pero mira la conclusión de Job al final, en Job 42. Vamos a leer el versículo 1. Dice así: Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Versículo 5 dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Tocó Job pasar por todo ese sufrimiento para finalmente entender que era Dios quien podía todo. Él, con su riqueza, con su estabilidad, con su sabiduría, con su familia, él entendía intelectualmente quién era Dios. Él oía quién era Dios. Pero fue después del sufrimiento que dice: ahora yo te conozco, ahora yo te veo y ahora yo sé que eres todopoderoso. Y eso es increíble, mujeres, porque el sufrimiento tiene este poder de ayudarnos a ver a Dios, a conocer a Dios, no solamente escuchar, ¿sí? Yo me acuerdo que para mí, un ejemplo muy claro que ya he compartido con ustedes, fue cuando yo tuve mi bebé hace más de un año y yo tuve una preeclampsia severa en el parto, ¿no? En el posparto. Y fue ahí donde yo vi más Dios actuando. No porque Dios no actuaba antes, pero cuando estamos cómodos no vemos, ¿sí? O pensamos que somos nosotros, sí, la vida. Pero cuando realmente estamos en una situación vulnerable de sufrimiento, ahí podemos ver a Dios. Y yo veía a Dios en las cosas grandes, como cuando Él me sanó de esta enfermedad, pero también yo lo veía en las cosas pequeñas. Yo me acuerdo que un día yo tuve mi tensión se subió mucho y yo tenía que ir de urgencias. Eso era como 4 días después que yo había tenido mi bebé. Entonces yo fui de urgencias acá a la Clínica Colombia. Yo no tengo prepagada, era la EPS normalita, ¿no? Y saben que eso es súper lleno y demás. Entonces yo dije, bueno, no voy a llevar a mi bebé a mano porque es muy chiquita, porque ¿no? ¿Para qué la expongo? Entonces yo la dejé en la casa con mi suegro y mi mamá, pero eso me dolió mucho el corazón porque ¿no? Era mi bebé, tomaba pecho y yo le había amamentado y ella se había quedado dormida. Y yo me acuerdo que yendo al hospital lloré: Dios, de alguna manera milagrosa, haz que yo regrese pronto, por favor, que no me quede allá horas y demás. Y mujeres, fue tan increíble que ellos me atendieron en menos de 2 horas. O sea, en menos de 2 horas yo había salido, me habían atendido, yo había regresado y cuando yo llegué, Manu todavía estaba dormida. Yo dije: Dios, eres solo tú, ¿sí? Y a mí me gusta ver a Dios también en estas cosas pequeñas. Yo me acuerdo que otra vez también, ya grande, yo ya estaba bien, pero me tocaba una cita médica y yo dejé a Manu con Karen. Y para quien conoce mi bebé, sabe que ella es súper cansona, o sea, no le gusta ir con nadie, ella quiere su mamá, y ella todavía toma seno, ¿no? Entonces yo le dije: Dios, por favor, que yo vaya y regrese rápido para que ella no se ataque a llorar. Y yo me acuerdo que llegué allá en la EPS y saqué mi cita, ¿no? En este arcito así de papelito, y yo saco y veo un número 72. Miro así y estaba como número 19. Y cuando yo miraba, de la nada llegó una señora, se me acercó y me dijo: mira, quédate con mi tiquete que yo no lo necesito. Y cuando yo vi, era como 26. Yo me quedé: ¡wow, Dios! ¡Qué increíble!, ¿no? Pero son situaciones así que podemos crecer en fe. Amén. Y también en Éxodo 12, vamos a regresar allá. Entonces, ¿para qué Dios, no? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Para crecer en fe. En Éxodo 12, vamos allá. Versículo 26 al 28. Contigo. Éxodo 12, 26 al 28. Acá es Dios hablando también con Moisés, y es después que Dios se había liberado a los israelitas de Egipto de forma milagrosa, ¿no? Pero mira lo que dice acá, versículo 26 al 28, dice: y cuando sus hijos les pregunten:
¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, y dio de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Acá Dios habla con Moisés para que ellos creen la fiesta de la Pascua, que era un memorial para lo que Dios había hecho por ellos saliendo de Egipto, ¿sí? Pero ¿para qué? ¿Para qué la Pascua, no? Es lo que Dios dice acá, para que tú les cuentes a sus hijos todo lo que Dios ha hecho por ti. Y es increíble, mujeres, porque Dios también permite el sufrimiento para que tengamos fe, pero Dios quiere que compartamos esta fe. Él quiere que transmitamos esta fe, ¿sí? Y realmente es como algo, como un ciclo, ¿sí? Cuanto más nosotros compartimos nuestra fe, más nos llenamos de fe. Porque tú te recuerdas, ¿sí? Es como, wow, sí, Dios hizo eso. O no sé, una hermana comparte un milagro y tú, ay, sí, en mi vida también pasó, ¿sí? Por eso quiero animarles también, mujeres, que compartir nuestra fe nos llena de fe. Y quería preguntarles, ¿no? ¿Cómo ha sido tú y mi evangelismo esta semana? Hemos estado en estudios bíblicos y también es muy importante cuando estemos en estudios bíblicos, es para compartir nuestra fe. ¿Qué significa eso? Es cuando leemos, por ejemplo, ¿no? Mateo 6:33 y la mujer enseñando el estudio está enseñando que hay que priorizar primeramente, ¿no? El reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Cuando alguien pregunta, ¿quieres compartir algo? No es para hablar de la escritura, es para compartir tu fe. Es decir, ¿sabes qué? Un día yo puse a Dios primero y sí funcionó, amén. Tu testimonio de fe es algo muy, muy poderoso. Por eso Dios quiere que lo compartamos, amén. Y también en Éxodo 14, versículos 17 y 18, dice así. Éxodo 14, 17. Contigo. Dice así, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces, acá Dios permitió sufrimiento no solo para el pueblo de Israel, entender quién era Dios, no solamente para los hijos de los israelitas, pero también para el pueblo egipcio, ¿sí? Porque no todo el pueblo murió, sino que los soldados. Pero Dios quería que también los egipcios los conocieran. ¿Y cuál es el punto? Los sufrimientos también sirven para los no discípulos, ¿sí? Si piensas en tu vida, tú sufrías antes de ser discípula, no solo como discípulas, sufríamos antes. Pero incluso antes de ser discípulas, Dios ha hecho milagros en tu vida. Quizás por eso tú estás acá hoy, por cosas que Dios ha hecho en tu vida cuando sufrías antes de ser discípula, y eso te ayuda a tener fe. Y de la misma manera también podemos ayudar nuestras familias, nuestros amigos que no son discípulos a tener fe cuando ellos sufren, amén. Mujeres, con este punto yo quería animarles, ¿no? Que si hoy estás pasando por cualquier sufrimiento en tu vida, grande o pequeño, sepa que Dios te escucha, amén, pero Él quiere mostrar su poder. Es muy importante que no nos desanimemos o nos pongamos a reprochar a Dios como hizo Moisés, ¿sí? Sino creer que Él tiene un plan para aumentar aún más nuestra fe. Y el reto de este punto es, haz una lista de todos los milagros que tú te acuerdas de tu vida. Sea en un cuaderno, para que pongas en la pared, o en una nota en el celular. Y ¿sabes qué? Comparte con un amigo y un familiar, amén, para que juntos podamos crecer en fe. Bueno, punto número 2. ¿Por qué Dios permite este sufrimiento? Vamos a Éxodo 12, versículo 12. Éxodo 12, 12. Dice así: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Bueno, acá es Dios hablando, ¿no? Y Dios está hablando de las famosas 10 plagas de Egipto. Y Dios está diciendo acá que las 10 plagas tuvieron un propósito. ¿Cuál era el propósito? Bueno, aparte de lo que ya vimos, ¿no? Era ejecutar sentencia
contra todos los dioses de Egipto. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Por qué Dios permite sufrimiento? Para destruir ídolos, para destruir dioses. Para mí me parece increíble. Van a poner ahí una tabla, después yo les puedo pasar. Pero ustedes sabían eso, mujeres. Cuando yo me enteré, yo me quedé, wow, Dios es increíble. Todas las 10 plagas de Egipto tenían un propósito de destruir cada uno de los 10 dioses que los egipcios creían. ¿No es increíble? O sea, Dios quería mostrar a los egipcios que todos los dioses que ellos tenían eran en vano, que Él era el verdadero Dios. Por ejemplo, el agua convertida en sangre era para destruir el dios Nilo. Ellos creían que el Nilo era un dios, el dios Hapi. La plaga de las ranas tenía una diosa con cabeza de rana llamada Eket, que era como si fuera la diosa de la fertilidad, y Dios destruyó. La plaga de los piojos o mosquitos era el dios de la tierra Heb, que Dios hizo con que de la tierra salieran piojos, ¿sí? Mostrando que Él tenía poder de la tierra y no este Dios. Las moscas o los enjambres era para destruir un dios con cabeza de escarabajo, que se llama Kepri, ¿sí? Que simbolizaba renovación y control de los insectos. Y Dios hizo total descontrol de los insectos. La muerte del ganado era un toro sagrado que ellos tenían llamado Apis, y Dios destruyó. Las úlceras eran contra una diosa de la medicina llamada Sekhmet. El granizo con fuego era para destruir la creencia del dios cielo que ellos tenían, el dios Nut. Las langostas, el dios Set, que era el dios de las tormentas. Las tinieblas, eso era chévere, ¿no? Para destruir al dios Sol, como ellos adoraban el sol, que era el dios Ra. Y la muerte de los primogénitos, que ellos tenían el faraón como un dios. Y es increíble cómo Dios usó todo eso para destruir ídolos. De la misma manera, mujeres, Dios permite sufrimiento en nuestras vidas porque Él quiere destruir ídolos que nosotros tenemos. Bueno, pueden sacar eso. Y yo estaba pensando, ¿no? ¿Cuál pueden ser 10 dioses que podemos tener hoy en nuestras vidas que Dios quisiera destruir? O quizás sufrimiento que estamos pasando, Dios quiere destruir todos esos dioses o uno de sus dioses. El primer dios puede ser el dios de la apariencia física. O sea, buscamos nuestra identidad en cómo nos vemos y no nuestra identidad en Cristo. También el segundo dios puede ser la aprobación de los demás. Vivimos para agradar a las personas, a la familia, amistades. Tenemos miedo extremo al que dirán y no tememos a Dios. También puede ser relaciones sentimentales, depender emocionalmente de una pareja, o pensar que hacerse de novio o tener un esposo o un interés va a ser la fuente de seguridad y propósito. Puede ser nuestro trabajo, la carrera profesional, priorizar el éxito, los logros y la productividad por encima de nuestra relación con Dios. Puede ser también la familia o la maternidad. Podemos poner a nuestra familia, nuestros hijos, como fuente principal de sentido y de prioridad y lugar de Dios. También la estabilidad económica. Pensamos que el dinero es nuestra fuente de seguridad. Tenemos temor constante a perder el dinero o buscar también la riqueza por encima de Dios. Puede ser también el control y la autosuficiencia. Tenemos esa necesidad de controlar todo o creernos capaces sin la necesidad de Dios. También puede ser las redes sociales. Estamos ahí gastando más tiempo en eso que en nuestra relación con Dios. Y también buscamos validación por likes, por seguidores, por visibilidad, ¿sí? El entretenimiento, gastamos tiempo en eso, en series, novelas, músicas. Y también el décimo, para concluir, puede ser incluso el servir en la iglesia. Tú puedes servir a Dios, pero no con la motivación para Dios, sino que tú sirves para poder llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Y cuando pasamos por alguna prueba, mujeres, por algún sufrimiento, vale la pena cuestionarnos. Es como, wow, ¿será que Dios está permitiendo eso? Porque hay ídolos en mi corazón. ¿Y por qué Dios haría eso? Porque alguien idólatra no puede entrar en el cielo. Dios quiere destruir ídolos para que podamos estar cerca de Él.
Y el mismo ejemplo que les comenté cuando me dio la preeclampsia en el posparto, yo estaba segura, yo estaba, Dios, wow, gracias por ese sufrimiento, porque tú estás destruyendo un ídolo en mi corazón, que era yo misma, ¿sí? Me creía increíble, autosuficiente, súper capaz, ¿sí? Y Dios me dio algo que yo no tenía ningún control para humillarme y recordarme que yo no soy nada sin Él. Y quiero animarles, mujeres, el reto de este punto es, pregunta y analiza qué ídolo Dios quiere destruir en tu sufrimiento. ¿Qué ídolo Dios quiere destruir en tu sufrimiento? Y tercer y último punto, mujeres, ¿están conmigo? Eso. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Para que oremos más. Para que oremos más. ¿Por qué orar más? Porque la oración, mujeres, es la forma que Dios se siente amado. Es cuando hablamos con Él. Todas nos sentimos amadas cuando hablan con nosotros, ¿verdad? De la misma forma Dios, ¿sí? En Éxodo 33, vamos allá. Ya estamos terminando. En Éxodo 33, versículo 7, acá hay un ejemplo de Moisés también, su relación con Dios. Dice así: Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento y ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de la reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. ¡Wow! Esa escritura, cuando yo la leo, yo siento como la ternura de la relación de Moisés con Dios. Él construyó su carpa y la llamó de tienda de la reunión. Imagínate, él construyó un lugar solo para encontrarse con Dios. Y la relación que Moisés tenía con Dios era tan íntima que cuando él iba a orar, toda la gente lo miraba. Y es increíble, mujeres, que la relación que Moisés tenía con Dios no solo era beneficio para él, pero acá dice que todos los que miraban a Moisés orar, ellos adoraban a Dios. Y Moisés solo podía tener esta relación íntima con Dios por todo lo que él había visto, ¿sí? Por todos los milagros que él había presenciado. Pero él solo presenció milagros porque hubo sufrimiento por detrás, ¿sí? El sufrimiento fue como lo que impulsó a Moisés construir esa relación tan hermosa con Dios. Y yo quería animarles, ¿no? Con esa escritura, que cuando tienes una buena vida de oración, no solo es animante para ti, pero para las personas que te rodean. Cuando tú eres una mujer de oración, las personas de tu familia en tu casa, ellas van a ver los frutos de tu vida y van a adorar a Dios. Las personas de tu trabajo, tus compañeros de salón. Realmente nuestra oración impacta a la vida de las personas de nuestro entorno. Y acá vamos a seguir leyendo versículo 15 y 16. Dice: ¿O vas con nosotros?, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no viene con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Acá Moisés está como discutiendo con Dios, tenía esta amistad, ¿no?, de cara a cara. Y básicamente Moisés está diciendo: por favor, ven con nosotros, camina con nosotros. Pero el punto acá es lo que Moisés dice: ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Mujeres, ¿qué es lo que nos diferencia de los demás? Es nuestra relación con Dios. Todos vamos a sufrir, los que están dentro de ese salón y las que están afuera, ¿sí? Pero la diferencia es que tenemos a Dios para sufrir junto con Él, amén. Y yo quiero realmente animarlas que podamos tener este corazón de Moisés, de preparar, ¿sí?, como una tienda del encuentro, que podamos realmente ser distintas en nuestra vida de oración. Miren acá en capítulo 34, versículo 29. ¿Están conmigo? Sí.
34:29. Dice así: Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. ¡Wow! Acá dice que cuando Moisés hablaba con Dios, su rostro se quedaba radiante, en otras versiones, ¿sí? Y eso es increíble porque la oración nos hace radiantes. ¿Cómo saber si necesitamos orar? Es solo mirar nuestras caras, ¿sí? Si no estamos radiantes, es porque no estamos orando suficiente. Y yo sé, pues, que el sufrimiento nos agota, ¿sí? Nos cansa, nos pone para abajo, ¿no? Acá me gusta la palabra chicopalada, ¿sí? Pero es importante orar para estar radiantes. Y un ejemplo en la Biblia, no tengo tiempo de ir allá, en 1 Samuel 1, que es el de Ana. Ella sufría por no tener un hijo, pero después de orar, su rostro cambió. Antes de ella quedar embarazada, ¿sí? La oración tuvo el poder para cambiar su rostro. Pero también yo quiero hablar de una hermana entre nosotras, que es una mujer muy radiante, para mí una de las mujeres más radiantes que he conocido, y es Vanessa Sara. Si tú la conoces, sabes que ella es radiante, ¿no? Y yo le pedí permiso a Vane para compartir un poquito de su vida. Pero quien ve a Vane no piensa todo lo que esta mujer ha sufrido en su vida. Vane, infelizmente, cuando ella tenía 18 años, un hombre desconocido en la calle la secuestró y la violó sexualmente. A los 19 años, Vane se convierte en una mamá soltera. A los 29 años, ella se queda viuda después de su compañero de 8 años morir inesperadamente de cáncer. A los 30 años, ella tiene otra relación y pierde un bebé por un aborto espontáneo. Y en los últimos 4 años, Vane ha padecido de múltiples enfermedades: apendicitis, colecistectomía, endometriosis, adenomiosis, miomatosis uterinas, quistes, adherencias, bacterias, en fin, tantas cosas que en los últimos 4 años ella sufrió 5 operaciones quirúrgicas. Pero si tú miras a Vane, uno no cree, ¿sí?, que esto es su vida, es solo parte de su sufrimiento. ¿Por qué? Porque Vane es una mujer de oración. Vane, ella ora tanto, pero tanto, que un día ella me contó que tuvo un sueño maluco, un sueño loco, y en este sueño un monstruo le atrapaba y le quería hacer daño. Y Vane dice: Carol, pero en mi sueño yo empecé a orar y a orar y a orar, y este monstruo me dejó. Entonces digo: wow, incluso el subconsciente de Vane sabe que la solución para todo es orar. Mujeres, tú sabes que tú oras tanto cuando sueñas que oras, Y con este ejemplo, ¿no?, de Vane, yo quiero animarles, mujeres. Si tú estás sufriendo hoy, si hay algo que te quita la paz, la alegría, la fe, la esperanza, ora hasta estar radiante. Hasta estar radiante como Moisés, hasta estar radiante como Ana, hasta estar radiante como Vane. Y si te hace difícil orar hasta estar radiante, llama a una hermana para orar contigo, ¿amén? Y en conclusión, mujeres, no puedes elegir sufrir o no, toca sufrir, amén. El sufrimiento será parte de nuestra realidad, pero podemos escoger sufrir como Dios quiere. Podemos ver el sufrimiento como una herramienta de Dios para darnos fe. Podemos ver el sufrimiento como una oportunidad de destruir ídolos en nuestro corazón, y también podemos ver el sufrimiento para crecer en oración. Y en conclusión, si Dios te da limones, hagamos una limonada de coco, amén.